Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del Local Podcast, un podcast dirigido a todas las personas que le encanta el arte y la cultura. Mi nombre es Kenny Matos. Y yo soy Britney Spears. Y que tienes aquí una peluca. Ajá. Yes. Estamos acá en el episodio número 12 y este episodio vuelve la sección de amigos locales. Es un episodio especial. porque como es todos los episodio episodios número especiales, 2 ¿vale? De amigos locales. El día de hoy venimos con una persona increíble que sabemos que nos va a dar y nos va a aportar mucho sobre arte, cultura y sobre todo lo que hace este podcast, porque es increíble. Sí, básicamente traemos a un invitado especial, a un querido amigo, gran artista, que bueno, nos dará a conocer un poquito sobre su vida y sobre sus influencias y cómo el arte llegó a su vida y lo llevó a hacer las cosas que hoy en día. ¿Qué? ¿Quién es hoy? De que las cosas que hoy, ¿qué? Que las cosas que hoy en día. Las cosas que hoy en día hace. Así que bueno, nada, le damos paso al intro para poder comenzar este episodio increíble y ahí lo dejamos, pues. Bueno, le damos la bienvenida a Alfredo Guete, un querido amigo de nosotros, diseñador, grafitero, ilustrador, o sea, un genio. Es un genio en lo que hace y en verdad apreciamos mucho su trabajo y lo quisimos traer acá para que nos diera sus puntos de vista sobre su carrera artística, su evolución, su proceso, sus inspiraciones y nos cuenta un poquito de él. Así que bueno, le damos el pase. Saludamos, hermano, bienvenido. Estamos muy contentos de tenerte aquí nuevamente. Bueno, chiste interno entre nosotros tres, pero bueno. ¿Qué más? ¿Qué vamos a hacer? Brother, ¿cómo estás? ¿Cómo está todo? ¿Cómo está la cosa? Cool. Hola. Bien. Bueno, gracias por la invitación. Y bueno, nada, aquí aprovechando el espacio para poder sumar en lo que se puede y bueno, con una conversa. Para dejar tu mensaje, para dejar tu legado. Por supuesto. Estamos bien, estamos contentos de tenerte aquí. Es un episodio que ya teníamos pensado desde hace rato, que ya habíamos hablado para poder traerlo a la mesa y creo que va a ser muy interesante, muy nutritivo y va a hacer que la gente pues abra un poquito su mente con respecto a algunos temas y algunos tabús con respecto a el mundo artístico y algunos sectores, ¿no? Cuéntanos un poco de ti para que la gente te conozca y sepa quién eres y bueno, por ahí comencemos este episodio. Bueno, nada, como ya han dicho, bueno, mi nombre es Alfredo Guete, para los que no me conocen. Por lo general lo que hago es comunicación visual, partiendo desde el diseño gráfico y todas sus ramificaciones. Y bueno, también en un principio soy escritor de graffiti. Correcto. En pasado, desde 15 años hasta presente, no activamente como quisiera, pero todavía se mantiene allí. Pero sí en el alma y en el corazón. Y en el alma y en el corazón. Y bueno, ahí vamos pues avanzando y como digo, siempre comunicando un mensaje de cualquier forma. ¿Tú sientes que personalmente el graffiti en tu vida tuvo alguna relación con tus inspiraciones, tus influencias y quién eres hoy como artista? Sí, de hecho a nivel personal fue la base de mi personalidad, pues. O sea, todo empezó a los 13, 14, 15 años, en la época en que te empiezas a descubrir básicamente como ser humano en el desarrollo. Correcto. Y en esa etapa formativa, bueno, no puedo negar que la cultura hip hop y todo lo que es el movimiento del graffiti fue una de las cosas que marcaron pauta en mi personalidad y en mi forma de ser. Claro. Y te dieron de alguna manera carácter para desarrollarte como persona y como artista, ¿no? O sea, sí. Sabemos, tú nos comentaste que tú no te consideras artista, que esa palabra sientes que es una categoría como que muy general, muy general, exacto. Sí, en ese sentido, claro, cuando te lo digo así, es en mi caso personal, pues. Claro. Por supuesto, claro. Yo por lo menos, mi concepto del arte es aquello que tú puedes, que cuando el artista como tal, la persona, plasma su obra, es algo que deja a libre interpretación del usuario, de la persona que la recibe.
Para mí eso es el arte, pues, Ujú. en concepto. Y las cosas que yo hago no están un poco alejadas del arte, porque cuando estoy en modo escritor de graffiti, en mi esencia lo que hacía era vandalismo, literalmente llamado así con nombre y apellido. Ujú. Y cuando estoy en mi parte profesional lo que hago es comunicación visual, que es algo totalmente objetivo y direccionado. Entonces, Correcto. no sé si paso por la parte de artista, aunque a veces podría tomarse como tal. Es muy Sí, general. ¿Y es por una qué se le categoría. considera vandalismo si al final viene siendo una expresión de arte? Porque es ilegal y todo lo que es Porque ilegal es considerado Vandalismo, es claro. arte. Como te digo, eso también al hay, día de hoy es todavía ilegal. Todo el tema depende de de la condición en que lo hagas. O sea, puedes hacerlo legal, depende del país también. Hay lugares Claro, exacto, eso es lo que iba a decir, dependiendo del que país te donde lo dedican hagas. espacios específicos para eso y está y bien, con como te digo. conceptos específicos también, me imagino. Sí, 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 como todo. Claro, como siempre te digo, en esa parte es un poco subjetivo porque va a depender de la personalidad o de lo que piense cada persona. Y como les decía antes, hay opiniones como hay personas en el mundo, entonces es muy subjetivo en ese sentido. Pero Claro. Por supuesto. O sea, entonces de alguna manera, lo que tú haces como comunicador visual se aleja de alguna manera de la perspectiva del estilo, como, o sea, existe un, la pregunta la voy a conceptualizar un poco mejor, existe un Alfredo Goethe cuando es comunicador visual y también existe otro Alfredo Goethe distinto cuando es grafitero sí, literalmente. o escritor del graffiti. Sí, sí, literalmente. De hecho, son personalidades distintas que entre ellas también difieren. De hecho, como escritor de graffiti tengo un seudónimo y como Exacto. profesional y como persona me llamo Alfredo Goethe, pues. Y aunque Claro, soy exacto. la misma persona que conviven internamente dentro de mí, entre ellas también tienen diferencias y cosas que uno haría y que el otro no. Pero cada uno en Claro. su campo hace las cosas que tiene que hacer según las reglas de ese campo. Claro. O sea, es importante que la gente que nos escucha, que a lo mejor son jóvenes o también personas contemporáneas como nosotros, que están entre los 20 a los 35 años, eh, y tal vez conocieron lo que fue la época del graffiti en su época, por decirlo, en su época de oro, y lo que hoy en día es el graffiti, conozcan que este mundo también tiene como que sus parámetros y tiene sus leyes y nos cuentes un poco sobre cómo se maneja eso, o sea, cómo existen las categorías a nivel de tag, de una persona que hace firmas, una persona que hace bombas, una persona que hace piezas grandes, también contarnos cómo es esa estructura, ¿no? Y así la gente pueda tener un poco más de cultura con respecto a eso y que... A ese mundo Exacto, tan y que- desconocido. Y que si algún momento se topan con eso en la calle, dejen de verlo como un simple vandalismo y un rayón en la pared y empiecen a verlo como una expresión Una expresión artística y entender que hay una ley y hay unas bases que Lo sustentan. lo sustentan, Sí, sí. exacto. Bueno, partiendo de todo, si partimos del origen, el graffiti es un elemento del hip hop. O sea, el Correcto. hip hop Ujú. sí es llamado una cultura como tal, donde ya sabemos, y para el que no sepa, son 4 elementos, los cuales son los escritores de graffiti, los Ujú. DJ, Correcto. los MC, que son music creators, los raperos, Ujú. y los maestros de ceremonia. Entonces, esas 4 cosas, a nivel histórico, Disculpa, los maestros de ceremonia, ese término sí, primera vez que lo escucho, me gustaría que nos lo comentaras antes de que entraras a lleno a ese punto, para que la gente ¿Cómo también... que es? Exacto, para que, como yo que a lo mejor está como un poquito desinformado con eso, a lo mejor las personas que nos escuchen también estén igual que yo, ¿no? Y o puedan sea, saber. son estas personas que por lo general son los MC, los raperos, los que crean música, que son los Ajá, que, ¿sabes?, llevan la batuta en un evento o son los que te dirigen el movimiento. O sea, como te digo, te lo resumo porque se me quedó por fuera también los breakdancing, que son los Claro, dancing eso es break. importante. Entonces, claro, los maestros de ceremonia o MC son los que hacen música, que también son los que en cierto punto también moderan las cosas cuando hay eventos de hip hop. Están los DJ, Ok. que son los que te mezclan el sonido. Están los break. Ujú. Entonces, al final el hip hop, como nació, si sabemos un poquito de la historia del hip hop, nació como una fiesta underground, ¿sabes? Donde Por personas supuesto. cantaban, donde personas hacían música y donde personas bailaban y donde personas pintaban. Es como un super festival. Exacto. Era un Brutal. estilo de vida donde todas esas características se unían y formaron el hip hop.
De esa parte Increíble. están los escritores de graffiti, que son la parte ilustrativa, la parte Ujú. Por que supuesto. La iba parte a las visual. paredes. Ya de ahí en más también se dividen muchas cosas porque, como te digo, con el pasar del tiempo la cosa va mutando también. En esencia siempre es esa, pero cada persona también lo puede llevar a como sienta o como quiera, porque es algo que no te restringe, Claro. realmente es algo muy Es libre. una expresión realmente. Exacto. Y se centra en eso, en todas las, porque esas son muestras de arte en ese sentido, pues, como lo quieras Ujú. llamar. Por supuesto. Y son expresiones originales de la persona, hacia lo que quiera, Exacto. sean sentimientos de felicidad, pueden ser vivencias, porque por lo menos el rap es la narrativa de las vivencias personales. Entonces, Claro. por lo Como general, también pueden ser las protestas o el disgusto con algo. exacto, con la Exactamente. sociedad, Que es desigualdad lo que social. también se conoce como rap conciencia, que también es como una Exacto, raíz de eso, exacto, ¿no? exacto. Pues como te digo, al final como se trata de vivencia, por eso está el tema de Ujú. que siempre se juzga porque bueno, está el que suma y el que no suma, porque por lo general el que canta violencia Ujú. porque vive violencia, si es lo que vive es lo que canta, ¿sí me entiendes? Ahora la forma es cómo lo canalizas. Correcto, No, Exactamente. si cantas violencia para hablar de la violencia como algo de lo que estás en contra, que te tocó vivir pero que no te parece, Ujú. o cuando cantas Exacto. violencia en forma de fomentarla, que es lo que se ve transversado hoy en día, que te promueven drogas, te promueven cosas negativas. En realidad Claro, eso no es exactamente. el rap, en realidad. Y no Es la necesariamente tiene que interpretación. ser el rap nada más. Exacto. No, Hay bueno, muchísimos exacto. géneros Sí, sí, aparte. exacto, sí, Es sí. la interpretación que tú le dejas a las cosas, ¿no? Pero en su... Pero por lo menos en este caso, no nos vamos a meter por el lado musical, Ya, nos vamos a enfatizar en la parte de la cultura del ya. graffiti y para poder introducirnos un poco hacia tu canal, hacia la vida por donde tú te formaste y por ahí fue que ese camino que tú decidiste Vivir, estructurar, vivir. ¿no? Bien. Estructurar en tu personalidad y en tu forma de pensar también, ¿no? Ok. No, bueno, entonces básicamente valores fundamentales como el respeto para nosotros es la base. Cuando hablo de nosotros es porque somos un grupo, o sea, por lo Un grupo, general, claro. aunque sea un movimiento, hay subgrupos de gente que se junta Que se según como une. piensa también, ¿no? Entonces, Claro. cuando yo hablo de nosotros, hablo de mi crew, de mi grupo, nosotros pensamos en que la base es el respeto, que es fundamental, obviamente en la vida es fundamental, pero el respeto, la competencia, la sana competencia. O sea, Claro. la competencia es algo que es muy retroalimentativo porque te hace mejorar. Cuando es Exacto. sana, cuando es competencia de que quieres simplemente estar por Destruir, encima pues. o destruir, Ujú. bueno, es válido según lo quiera pensar, como digo, puedes respetar todas las posiciones, pero no me parece que sea lo que más suma. Pero No eran las bases de sus ideas, pues, no, del no, objetivo no, de tener una competencia como que yo quiero destruir a este, porque no, o sea, era una competencia para sumar. Yo sé que a nivel de graffiti existe una competencia destructiva en algunas situaciones. cuando empiezan y a en ver, algunos- cuando empiezan a ver esas diferencias de pensamiento, que entonces Exactamente. empiezan a chocar según la forma de expresión. Entonces, Pero sacando eso, poniendo eso a un lado, pues hay una competencia sana sí, sí, para retroalimentar y construir. sí, las bases son el respeto, la competencia, la amistad también, la Ujú. credibilidad también, Por porque supuesto. lo que plasmas también refleja el cómo piensas y también la constancia, porque no Claro. es lo mismo saber hacerlo como cualquier cosa que hagas, hacerla un día o hacerla 10 años. Entonces también demuestra Por muchas supuesto. cosas que al final terminan siendo valores de la vida que son positivos. Entonces Claro tú que sientes sí. que básicamente Graffiti te fundó, fueron como quien dice tus valores. Mis bases de Eso fue lo que personalidad, sí, totalmente. Es como tu base. Mi base de personalidad, sí, porque aparte también es en la época de la vida en la cual eso te está pasando como persona. O Exacto. sea, fue una etapa donde Claro, estás porque en empezaste crecimiento. adolescente, pues. Exacto, una etapa entre 13, 14, 15 años, que es donde tú te Ujú. estás formando como persona y donde tus ideales como tal se están formando y es donde estás absorbiendo al mundo como tal, tanto tus Exactamente. influencias como las cosas que ves como meta, tus próceres, por decirlo de alguna forma, tus ejemplos. Entonces, claro, en ese momento que estás absorbiendo todo y te estás desarrollando y te estás encontrando hasta contigo mismo, hasta con tu mismo cuerpo, es lo que te Correcto. va formando y al final te queda como esencia. Pero básicamente Exactamente. parte del graffiti. O sea, yo le puedo agradecer al graffiti que me ha dado mucho. O sea, me ha dado mis mejores Por amigos, supuesto. me ha dado o sea, mis mejores amistades, o sea, muchas cosas Tú también dices que básicamente te dio una familia. Sí, realmente, o sea, mi crew termina siendo eso, termina siendo tu familia porque
como te digo, es una de las relaciones más largas que yo he tenido en mi vida. Yo no he tenido una relación más larga con nada, ni con nada, ni con cosas, ni Con más, nada ni nada, con nadie. ni con nada, ni con nadie, que pueda ser más longeva que la que tengo con mi crew. O sea, son casi... Y lo increíble es eso, que a pesar de que la mayoría están cada uno por su lado en países distintos, siguen siendo una familia y siguen siendo un crew. Y eso es valorado y increíble. Y para mí me parece brutal que eso se hable acá, porque hace que la gente sea un poquito más open mind con eso y vea más allá del simple rayón en la pared, o un simple rayón, un simple tag, o una simple bomba, o una simple pieza en una pared. Hay un trasfondo un poco más extenso y más intenso también de esto, ¿no? Y que da mucho de qué hablar con la cultura del graffiti, y es eso, pues el respeto, los valores, la familia, la unión, o sea, la competencia sana. La constancia. Hay una cantidad de cosas que hace que corre la constancia también. Tú nos comentaste algo muy interesante, y es que la persona, hay como diferentes targets de personas escritores del graffiti, como tú lo dices. Está la persona que hace los tags, está la persona que hace, claro, obviamente me imagino que hay personas que se dedican a cada sector a su manera y prefiere quedarse en esa zona de confort. Pero tú nos comentaste algo como que nos lo explicaste como un juego, sí, ¿no? sí, y sí. me pareció muy brutal eso, porque es una manera muy... Es la forma más gráfica en la cual nosotros la estamos viendo desde pequeños, pues, porque es la forma más gráfica y que puedes explicarlo mejor para la gente que no lo entiende de esa forma. Por eso me parece que está demasiado pasado el graffiti se deriva en varias ramas, o sea, se deriva en varias técnicas, varias formas de expresión, como tú dices. Está desde tu nombre, tú te llamas tal, y el hecho de hacer tu firma o tag como tal, eso es una categoría. Entonces nosotros lo asociamos con que si tienes un país o lo que tienes es un gobierno, ponte que tengas una institución de poder, lo que sea, empezamos por los soldados. Entonces tus tags son como tus soldados. Por lo general, un tag es algo mucho más rápido de hacer, es algo mucho más pequeño en tamaño, es más fácil dentro de lo que cabe, aunque dentro de eso hay subcategorías, que eso sería muy extenso hablarlo, pero es como el primer escalón. Luego de eso vienen cosas un poquito más elaboradas, que son estas letras redonditas que vemos, que son un poco más grandes. Le dicen bombas. Sí, por lo general son de cultura, o sea, por lo general esas influencias al principio se empezaron a hacer en Nueva York, como todo lo que salió del hip hop, pero el tema de la bomba como tal, y grandes y todo ese tipo de cosas, se empezó primero en Nueva York y eso nosotros lo tomamos. Después de que las bombas son catalogadas como tus tanquecitos de guerra. Entonces tienes, ponte que puedes hacer, a la velocidad que puedes hacer 100 tags en una semana, ponte. Pero no puedes hacer 100 bombas, de repente haces 100 tags y haces 20 bombas. Entonces tienes 100 soldados y tienes 20 tanques en la calle, ¿sí me entiendes? En una avenida, en una avenida que ponte que sea una avenida de 5 kilómetros, cada 2 metros, tu nombre se va a ver cada 10 pasos. Entonces ya por ahí empieza, por repetición, qué locura, empiezas a estar en la mente de las personas. Te digo porque yo soy de una ciudad como Caracas, y en Caracas hasta la gente que no tenía que ver con graffiti vivía el graffiti porque leía las paredes y veía por repetición una cosa y otra vez. Y eso es, fíjate que se relaciona un poquito con la publicidad. Sí, al final tipo sí. Estilo Valle, o sea, tú estás tirando tu nombre. Te estás dando a ver en todas partes. Para que la gente lo tengan aquí. Y ese término de cada 2 metros, porque era así. Yo me acuerdo que yo veía tag de grafiteros que cada ciertas distancias había uno, y a veces había unos pequeños y a veces había unos enormes. Claro. Y eso me voló la cabeza porque tiene sentido. Otro factor importante que se nos había quedado un poquito fuera en la parte de atrás era el tema de que esa es una de las gracias de la cosa, ¿no? Representar. Eso también. Entonces, al momento de tú estar más en cantidad y en calidad, representas más. Tú como tu nombre personal, si es que tu ego así te lo pide, como te digo, es algo muy personal, o tú como grupo, de que quieres que tu grupo sea el que representa. Entonces, como te digo, dentro de una ciudad competitiva, también termina siendo positivo. Después de eso, de las bombas que tenemos, que son tus tanquecitos, vienen ya, por decirlo así, las piezas, que son estas cosas que vemos más coloridas, más elaboradas, que te toman 2-3 horas, ¿sabes? Luego vienen los muros, que también son cosas conceptuales.
Entonces, Claro. ¿qué es lo que la gente quizás la gente común le da un poquito más de valor? Porque dice, bueno, esto se trabajaron su cosa y duraron 4 horas Claro, aquí, tiene tal. color, tiene Claro. Pero relieve. ¿cómo hacen? O sea, pero cómo, si es algo ilegal, ¿cómo hacen para hacer piezas de esa magnitud? Ahí entra el nivel de la persona. O sea, ahí entra eso es lo que te da respeto, el hecho Claro. de que seas capaz de estar a 20 pies de altura y poder hacer una pieza de 3 horas sin que nadie te diga nada. De forma ilegal, Exacto. como te Por digo. supuesto. También puedes hacerlo de forma legal, como quieras. O sea, como te digo, Claro, dependiendo depende. Depende del reto, también eso te da un check más de respeto o no. O sea, es como... Incluso las bombas tienen, a pesar de que uno ve que esas bombas están así y son rápidas, la bomba también tiene, el estilo de graffiti bomba tiene su ciencia y tú a medida que vas avanzando y vas ejercitando, pues, es más, creo que, de hecho yo me acuerdo cuando estaba en el colegio que las bombas estaban muy relacionadas como en cuánto tiempo hacías una bomba. Sí, es el tiempo La que rapidez. exacto, sí, sí. Y incluso yo vi muchos grafiteros que lograban tener la habilidad de hacerlo con las dos manos. Con una hacían el relleno y con la otra el stroke. Entonces tú y que, man, tú estás Sí. Y demasiado al final a otro también nivel. te demuestra también que tienes una planificación de lo que vas a hacer, porque tienes que estar Claro, con un exacto. cronómetro, porque si estás sí, sabes, hay muchas No, pero cosas me parece secretas loquísimo, me parece loquísimo ese tema de que armen una pieza en un mural de yo no sé cuántos metros y que no te vea nadie o que no te digan nada, porque obviamente hay mucha gente que lo hará por el lado legal, pero me imagino yo que en su mayoría lo hacen ilegal. Sí, De hecho, Por creo que- ejemplo, si hay un tema mundial y es como un arte de protesta, tú no te vas a poder, ay, mira, me das permiso para hablar sobre pintar sobre Por esto. supuesto, o sea, porque a obviamente nadie le no. gusta que le te van a- tapes algo con una broma de Ajá. racismo si es un racista, ¿sabes? Entonces, lograr hacer eso sin que te vean. Sí, o sea, como te digo, es el reto y es la cuestión de que también Por marca, eso a las personas, a los escritores de graffiti, les causa muchísimo más placer hacer una pieza de manera ilegal al estilo Vandal que irse a lo legal y que le den todo como que mira, aquí tienes la pared y raya. Sí. Porque es eso, o sea, es el ponerte a prueba, retarte, llevarte hasta lo más arriesgado de ti y por supuesto obviamente cuando ya tienes experiencia ya eso te crees una adicción, ¿sabes? Una cosa que te impacta y te causan ganas de seguir y seguir y seguir, ¿no? Claro. Como digo, Eso lo por habla lo menos mucho. en nuestros principios, la idea era que fuese cantidad en calidad. Pero, Por como supuesto. dicen, en la vida del Señor hay de todo. O sea, hay gente que de repente no lo hace tan bien y bueno, como digo, eso que se ve feo, no se ve estéticamente bien. O sea, Claro, como digo, exactamente. es algo muy subjetivo y de totalmente expresión libre de cada quien. Pero si Sí, se porque, demuestra claro, exacto. una técnica, se demuestra una constancia. Y el que te hace un tag también te puede hacer un muro, o sea, no quiere decir que no puede Claro. hacerlo. De hecho, te hace más íntegro, como todas las cosas. Si manejas todas las herramientas, te hace Todas más las íntegro. ramas. Ujú. Brutal. Básicamente va por ahí. Una pregunta, Alfredo. ¿Cuál fue tu primer contacto con el arte? Donde tú, o sea, te sentiste, o sea, obviamente nos has hablado que a los 14 años empezaste tu curiosidad hacia el medio del graffiti y eso te fue formando, nos has contado un poco sobre ese proceso, pero antes de que apareciera el graffiti en tu vida, ¿tú tuviste algún acercamiento o algún contacto con el arte que tú dijiste, por Esto me aquí, gusta, por esto aquí, me por gusta"? aquí me quiero ir? Bueno, sí, si te digo que sí, sinceramente sí. Mi primera influencia de vida fue el fútbol. O sea, eso Por fue supuesto. por cuestiones familiares y de cultura familiar. Me estuve viendo fútbol desde muy pequeño. Y mi primer estímulo hacia alguna muestra de arte, en este caso la arquitectura, fue por medio del Ujú. fútbol. Yo cuando tenía... ¿A través de los estadios? Sí, cuando tenía 8, 9, 10 años, ya yo siempre coleccionaba los álbumes de los mundiales y todas estas cosas. Y por lo general traen una página que son las páginas de los estadios. Y por lo general yo agarraba materiales de desecho en mi casa, cartulinas, cartones, todo, y armaba estadios. De hecho, hacía maquetas. Wow, Con 10 qué años hacía locura. maquetas. Con 10 No, años tú hacía... estás, ey, Tu bro, maqueta con tu plastilina, mi tu respeto, anime. mis respetos, Hacía mis maquetas, respetos, de mis hecho, si respetos. mi padre ya era Qué esto, duro, se qué reirá duro, porque qué ya duro. yo hacía maquetitas y
Y O eso sea, me gustaba. De hecho, yo O sea, que es quería, algo nato, la arquitectura viene en tus o venas. sea, realmente siempre me ha llamado la atención el tema geométrico, el tema de la forma, o sea, pero como te digo, Claro. a los 10 años yo no sabía que era arquitectura ni nada de Claro. esas cosas. No, por Simplemente era supuesto, a los lo que 10 me a los 10 fluía. Para ti era una réplica de algo que te gustaba y ya. Exacto, exacto. Era como hacerlo, saber que podía y hacerlo y tripeármelo y pasarme horas ahí No, pero tardes qué haciendo. que brutal como el deporte te estimuló el lado artístico, que es algo que la gente dice, no, pero Eso no tiene nada que ver. no tiene nada que ver. No, sí, o sea, a veces no tiene que ser directamente el arte el que te estimule esa creatividad y ese interés por hacer cosas con las manualidades o dibujar, lo que sea. A veces puede ser cualquier cosa o sea, puede ser hasta una cosa muy simple que no tenga nada que ver, puede ser el estímulo clave que te lleve a conectarte con la creatividad y el mundo artístico, ¿no? Sí, supongo que esas sensaciones de tocar el material, de cortar, de medir, ¿sabes? De Sí, manejar en eso, verdad sí es me- brutal, sí me es fue- brutal. me sí es O a fue brutal. veces la llevando. misma satisfacción de ver que tú lograste con tus manos replicar algo que te Sí. gusta. Sí. Yo me acuerdo muy apreciado para mí la primera vez que hice mi maqueta, la primera maqueta que hice. Y esa maqueta me acuerdo que la hice con un material súper incómodo, súper horrible, lo odié, no me gustó, o sea, fue espantoso, tanto que, o sea, realmente no la entregué. Ya. Fui a la clase, pero no la entregué, porque no me gustó, yo sentí que, o sea, y me tocó, tenía un profesor muy pesado y no quería mostrarle eso porque sabía que me iba a destruir. Ya. Pero eso me incitó a que cuando lo volví a hacer, analizar un poquito más los materiales que iba a utilizar y tal, y logré el objetivo y pude destacar en esa materia porque tuve ese primer golpe Ya. que me hizo como Sí, sí. y cortar y armar y pegar y las técnicas que tiene, o sea, todo eso es un mundo y qué increíble que... De hecho, que- ahí para ahí, a mí, en ese momento fue que yo sentí la primera expresión de mi natural hacia cualquier muestra o expresión de arte, pues. Ya después de ahí, obviamente, mis padres viendo eso decían, nada, este va a estudiar arquitectura y toda la cosa, ¿no? Por Y supuesto, obviamente, era eso se como- pensaba mientras estaba en primaria. Luego pasé por el bachillerato no pasó mucho por mí, pero eso ocasionó que... Y tus papás dijeron, lo perdimos. Este no caballero, perdí lo yo- mismo, yo o sea, tenía- en realidad, o sea, puse Sí. prioridades y bueno, en mi madurez, en mi forma de vida, en mi etapa de vida, no me gustaba el colegio como tal, no me Ujú. gustaba eso, pero sí me gustaban cosas dentro del colegio, como cosas como la literatura, como la historia, como el deporte, como la geometría, que cosas que siempre me gustaron, pero no Ciertas pude, materias. pero no pude estudiar arquitectura porque en nuestro país, en Caracas, en ese momento por promedio no podía, con el promedio que tenía tan chimbo de bachillerato, no podía optar a estudiar arquitectura en un lugar como Claro, tal. Pero entonces tampoco fue así como que, bueno, como no puedes ser arquitecto, entonces vamos a ser diseñadores. ¿Qué es esto que está aquí? Exacto. O sea, es que lo que pasa es que, exacto, particularmente en Venezuela, el equilibrio entre el promedio que tú tienes, las materias, en donde materias que a lo mejor personas que no se adaptan tanto a ellas como matemática, física, química, estas materias se vuelven más pesadas con respecto a las otras materias como arte, literatura, geografía, historia, y terminan como que opacando un poquito tus habilidades, ¿no? Por eso siento que tal vez la educación deba hacer un poquito más flexible Bueno, pero ya ahorita existen métodos como por ejemplo el método Montessori, que es un método que ya te ayuda exacto. a potenciar en lo que tú eres bueno. Ya. O sea, no necesariamente te hacen estudiar, o sea, si ellos ven que tú no tienes un potencial que si en matemática, no te van a hacer, no es que no vas a estudiar matemática porque matemática es que sí la Claro. base de la vida, una Claro, cosa así. claro. Pero te potencian de repente si tú eres una persona artística o eres una Ujú. persona de que le gusta la Sí, o sea, Letras. ellos primero, O sea, ellos te, claro, ellos son te métodos evalúan. muy nuevos, Claro. no Ujú. todo el mundo los usa, no todos los colegios, hay muchos Claro. colegios retrógrados, por así decirlo, que les gusta su método clásico. Clásico, exacto. O Y sea, no lo aplican, pero yo no conocía son, eso. son nuevos métodos que están saliendo que sí, que me parecen súper porque te ayudan a potenciar tu lado
tu lado más desarrollado, por así decirlo. Sí, y va muy relacionado también con la psicología de las personas y sobre todo de un adolescente o un niño, o sea, donde tú dices, bueno, él es muy bueno para esto, pero no es tan bueno para estas otras cosas, entonces uno se siente como medio deprimido porque dice, bueno, no soy bueno para la matemática, no soy bueno para la física, no soy bueno para la química, ¿qué voy a hacer con mi vida si casi todo me lo pide? Entonces creas una persona como un poco insegura con respecto a sus habilidades y empiezas a opacarlo. Pero estos métodos ahora ayudan que obviamente los niños y los adolescentes no se sientan tan abrumados con cómo funciona, porque vamos a ser claros, hay personas que han sido muy buenas a nivel educativo en la secundaria, pero hoy en día no están haciendo nada del otro mundo que tú digas, oye, valió la pena todo lo que te esforzaste y las mejores calificaciones que tenía. Sí, como hay versiones donde hay personas que no tuvieron, o sea, que no tuvieron las mejores notas, pero han sobresalido de alguna manera. Entonces sí, pues es básicamente eso, la educación a veces hace que las personas pierdan o sea, se ven opacadas por unas cosas que yo siento porque que no. Es estandarizado, pero como te digo, hay de todo, o sea, hay muchas permutas, hay muchas mezclas, o sea, hay muchas formas de hacer las cosas. Pero tú sientes que a ti como, o sea, personalmente eso, el tema de no poder lograr esa meta de entrar a la arquitectura, ¿te desmotivó o simplemente dijiste, bueno, no pude por acá, me voy por este lado? No, o sea, realmente no me desmotivó porque, o sea, fue así como que, bueno, o sea, es algo que por la nota ya, o sea, yo puedo haber estudiado una privada o cualquier vaina, o sea, no fue algo así como que, me voy a cortar las venas, ¿no? Uh-huh. Sino que no me acuerdo en qué momento conocí que existía el diseño, porque también es algo muy nuevo, realmente el diseño. En Venezuela, y en Venezuela 30, sobre todo en ese momento. Exacto. Sí, o sea, mis profesores, los que fueron profesores para mí, estudiaron en las primeras escuelas de diseño de Venezuela, ¿sí me entienden? Entonces tampoco es que tenían muchas décadas de eso estar por allí. Pero no, para nada me frustró, o sea, realmente no. O sea, más bien me dio a descubrir este tema, que claro, ningún padre se pone feliz cuando piensa que su hijo va a estudiar arquitectura y de repente sale con una carrera que acaban de inventar y dicen, ¿qué es esto? Obviamente es que lo que pasa es que, obviamente, para las personas que nos ven que tienen a lo mejor una edad entre 20 y 15 años, a lo mejor tienen que tomar esa decisión. 15 y 20 años y tomen la decisión de estudiar diseño, obviamente va a ser muy distinta la perspectiva. Va a ser la mejor decisión, lo voy a decir aquí a la cámara, es la mejor decisión que van a poder tomar en su vida. Es que, por supuesto, porque ahorita la mayoría de las personas adultas, contemporáneas, hasta las personas ancianas, respetan las artes visuales porque entienden que en este momento de nuestras vidas es vital y es parte clave de todo. O sea, pero por supuesto, cuando tú entraste a estudiar en la universidad, cuando yo entré o estaba pensando en entrar a la universidad, o Valeria, no era tan sonado, y sobre todo tú que tienes mucha más edad que nosotros en ese momento. O Alfredo, que tienes mucha más edad, o sea, el viejo, el abuelo. Vamos a ser claros, sí, Alfredo que no, te chopa los perros. Sí. No te chepa los perros, pero tú eres un carajo que tiene experiencia y tiene años en este pedo. Entonces, en pocas palabras, cuando tú estabas entrando en eso, yo recuerdo que en Venezuela las universidades que daban la carrera de diseño como licenciatura eran una, creo. Son como tres, una cosa así. Sí, y las demás son técnicos, o sea, no era una carrera como que. Pero tú eres diseñador licenciado. No, es técnico. Claro, porque es que en Venezuela. ¿Ese en cuál? Instituto de Diseño de Arias. ¿Ese está en dónde? En Bellomonte, eso es. Ok, creo que ya me ubico. Tú vas a escuchar siempre tres nombres. Vas a escuchar Instituto de Diseño de Caracas. Por supuesto. Altamira. Prodiseño. Vas a escuchar Prodiseño y vas a escuchar Instituto de Diseño de Arias. Realmente Instituto de Arias es el que menos conocen y es uno de los que cuesta menos, pero a nivel de profesores son los mismos. Son los tres institutos que se reparten los mismos profesores y son las eminencias del diseño de Venezuela. Claro. Hablando de profesores, o sea, que quiero meter esto acá porque tú comentaste algo como que en ese momento no eran los profesores con más experiencia, o no experiencia, sino con más tiempo de carrera, porque al ser una carrera nueva y tal la cosa,
entro en reflexión con respecto a eso, y es que yo siento que esos artistas, diseñadores gráficos que ya como que cuando aprendieron diseño era una época muy distinta, había mucho menos acceso a tecnología, o tal vez las cosas de diseño digital no eran tan fuertes como lo es hoy. Yo siento que ese sistema hoy en día a nivel de educación de diseño debería de cambiar. Siento que los profesores deberían ser un poco más jóvenes, un poco más frescos, un poco más actualizados, porque pasa que hay universidades que tienen profesores muy antaños, que te terminan enseñando cosas que cuando sales al campo real laboral no te sirve para nada. Bueno, eso depende, o sea, eso es muy relativo, porque por lo menos yo, o sea, y las personas que son de esa generación y que estuvieron en esos lugares que te estoy comentando, fueron enseñados por las luminarias del diseño de Venezuela, o sea, literalmente. O sea, te puedo decir nombres como Juan Carlos Darias, que en paz descanse, John Moore, Luis Giraldo, el tipógrafo más duro vivo actualmente en Venezuela, Juan Manuel Pereira, ¿sabes? Que también fundó su instituto luego años después, gente que supongo que hablaba por teléfono con Carlos Cruz Díaz, ¿sí me entiendes? O sea, claro, exacto, ese target de personas. Pero obviamente... Claro, lo que entiendes de ahí son las bases del concepto que quizás los profesores más jóvenes no manejarían. Exacto. Es algo como más puro, pues. Digamos que es como la historia, por decirlo así. Sí, lo que pasa es que es una sensibilidad visual que, o sea, como te digo, no sé si alguna vez has conocido a un tipógrafo, pues, pero un tipógrafo sí. Es una persona que desde que te trabajan la forma, o sea, por lo menos un profesor que, o sea, yo no sé si verás esto algún día, pero es uno de mis próceres, uno de mis como héroes anónimos que le llaman. Claro. De tus inspiraciones. Luis es una persona que tiene una sensibilidad visual que es otro nivel, o sea, realmente es que el nivel de pensamiento es más hacia el diseño, quizás hacia la comunicación evolucionada europea, o más clásica. Una profesora que se llama Mercedes Martínez de Gardner, que su esposo es inglés y bueno, vaya que les estoy nombrando acá, pero con todo el respeto, pero que son personas que tienen un nivel de pensamiento con respecto a la comunicación visual que no vamos a tener nosotros. Claro, por supuesto. Porque son mucha gente que sabe de arte puro, arte barroco, de fundamentos del diseño, fundamentos del arte. Sí, es que es una historia. ¿Qué es lo que se ha perdido? Y historia del arte, básicamente, historia del arte. Más que esos fundamentos del diseño, porque ahorita quizás un profesor joven no te va a hablar de fundamentos del diseño, te habla más de la vida actual, del comercio, de todo como está el mundo creo que debe haber un equilibrio. No, claro, totalmente. Yo creo que se estructuró mal lo que traté de decir. Realmente no digo que no exista el equilibrio. De hecho, para mí el equilibrio entre ambas debe existir, porque tú debes saber los fundamentos y las bases de cómo surgió todo. Pero siento que hay universidades que esos fundamentos se van más por el lado de saber más la historia que te preparen para el mundo que estamos viviendo. Claro, eso era lo que me refería, porque por lo menos yo vi tipografía y me dio una profesora que ella no es una persona joven precisamente, ella ya tiene su experiencia, ella aprendió tipografía a lo old school, todos los detalles, los nombres de las partes de las tipografías y todo, y ella nos los enseñó y nos hizo mucho énfasis en eso, y eso para mí es vital porque hace que tú no quedes básicamente como un ignorante con lo que estás haciendo ni con lo que hablas. Pero lo que digo es que siento que hay muchas universidades que el factor teórico, histórico, le dan más peso y no te preparan mucho como para el mercado actual. Quiere decir que te enseñan a utilizar los programas, que te enseñan como... claro. Los profesores de informática, claro, y se mantenía, realmente se mantenía. O sea, te digo que la diferencia de edad podía ser que los profesores de las materias pesadas tenían entre 45 y 60 años, ponte. Pero los profesores de informática obviamente eran una generación, 2 generaciones por encima de uno. Cuando tú estudiaste, sí, estaba todo este tema de la Photoshop, todo eso ya estaba. Sí, claro. O era puro Corel Drive, vaina de esa. No, yo nunca toqué en mi vida Corel Drive. 100% Adobe.
Sí, 100% Adobe, o sea, como Sí. te digo, y nuestros profesores de informática obviamente son jóvenes, o sea, es como todo, o sea, todo también había, o sea, sí, ese equilibrio sí lo había, pues, lo que pasa es que, claro, estaban los estudiantes que veían a esos señores como viejos locos, pero si ves un libro de diseño latinoamericano, salen ellos, ¿sabes? Entonces Claro, no están exacto. allí solamente porque son unos viejitos que obviamente sí tiene que haber una transición, y que ellos lo comentaban, muchachos, o sea, ustedes están aquí maravillados porque lo que yo hacía a mano, Exacto. ustedes ya lo hacen con 2 clics. Es Claro. que antes Y el muchos diseño de era ellos mucho también más tuvieron puro por que- eso. Claro, ellos tuvieron que también tener su transición. Si los millennials, por lo menos yo que soy un millennial plenamente, yo soy del año 1987, tengo 33 años, Ay, y yo he vivido la transición desde el Adobe CS2, CS3 hasta lo que es Ah, hoy tú en estás día. loco, o sea, está... Y cosas, y entonces, claro, Exacto. entonces para nosotros es, o sea, yo creo que nosotros somos la generación más enriquecida en ese sentido, porque pudimos tomar todas las cosas positivas de consistencia, de teoría, de sapiencia de la vieja escuela, y pasamos la transición de los 90, fuimos transformándonos dentro del mundo, y ahora estamos viendo redes sociales. ustedes conocen Que la también, como base, te digo, base y conocen el progreso. Nosotros estamos 100% en el progreso. Ujú. Claro, pero como te digo, hay cosas que no se deberían perder, porque Sí. por lo menos yo no justifico que a veces, bueno, o sea, digo yo personalmente, esto ya es cosas personales mías, que un diseñador no sepa que es una retícula. ¿Sí me Ujú. Por entiendes? supuesto, exacto. O que es su primer paso para una composición no pase por allí. Ujú. Que en una universidad hoy en día no te digan eso, yo lo veo como que, wow, pero ¿qué me estás contando? ¿Sabes? Ujú. Claro. Yo entiendo todo el tema tecnológico y hacia dónde va el mundo. Ujú. Porque por lo menos yo como diseñador, mi parte favorita del diseño es el diseño editorial. Ujú. Y los libros, así a mí me gusta mucho la tipografía y diagramar libros de 300 páginas o una revista de 50 páginas, así a mí eso me mate, tengo que ser consciente de que en unos años las revistas físicas probablemente desaparezcan. Exacto. Pero no desaparece el diseño editorial. Exacto. Por supuesto. O sea, ni la diagramación la base ni nada está, de la eso. base está siempre. Y si sabes diagramar, como te digo, ya para nosotros lo que empieza a cambiar son los formatos de entrega, Exacto. Por supuesto. básicamente. Pero si tú manejas los fundamentos del diseño, eso no va a cambiar ni ayer, ni hoy, ni Claro, mañana. es Los que fundamentos a son eso es lo que me fundamentos. refiero, a eso es lo que me refiero. O sea, es eso, siento que la educación debe tener un equilibrio tanto en de los cimientos del diseño o de cualquier carrera como hasta la actualidad, ¿me entiendes? Porque, a ver, y no solo aplica en el diseño gráfico, aplica también para carreras de cualquier índole, ¿me entiendes? La arquitectura y las impresoras 3D, ¿has visto las Exacto, impresoras 3D? arquitectura ¿Quién se también es lo imaginaba mismo, eso? exacto. Claro, En un medicina, estudiante de en medicina arquitectura. también aplica igual, porque o sea, Claro. en medicina hoy en día manejan una tecnología muy avanzada, pero hace años no. Pero obviamente cuando te educan a la vieja escuela y te involucran a lo que estamos viviendo. Claro, ahora. porque siempre es bueno conocer la base. Claro, y porque los principios sí, de digamos un ejemplo, o sea, se te va la luz en pleno quirófano. ¿Cómo resuelves si no tienes la máquina? Tienes que usar Sí, tienes que tener cosas exactas. explico, o sea, claro. es- Pero exacto, por es más el que tenga la equilibrio. máquina más brutal, la célula va a ser la célula y el ADN va a ser el ADN, así tengas una máquina Por de eso, Exacto. de por los eso. extraterrestres. Entonces Pero es, sí, es total. bastante interesante que nos hayamos metido por ese ángulo, como dice hablar, por la tangente. No, esta no es una tangente, este sí es un tema Esta espectacular. es una recta, Esta es como una pegada a la rotonda, costilla. la rotonda. Aquí lo importante es que lo que yo diga siempre va a ir para la tangente literal. O sea, la Es una cosa, rotonda de ideas. la, cosa, de ideas. la cosa es que es bueno meternos por el lado de educación porque obviamente... Es algo muy primordial Sí, en tu y- carrera. y pues. para mí, para Valeria y para este podcast y creo que para la cultura, esto es algo que deben entenderlo y saberlo, pues, y saber que es importante llevar un equilibrio entre ambas cosas, porque esa es la clave realmente de lo que eres como persona, como profesional y como todo, ¿no? Entonces, estuvo interesante ese punto porque de verdad, o sea, conectó muchísimo. Ahora, Tú que nos comentabas el tema de que a ti te gusta mucho todo esto de las medidas y de la geometría y todo esto. Nosotros, o sea, te hemos visto, te seguimos en Instagram obviamente. Y a ti te gusta mucho el tema de las tipografías. Y como que trabajar tipografías con elementos geográficos, pues. Sí, Geométrico. o sea, geométrico, oye, que- geométrico. Sí, porque él hace tipografías con Italia. No, sí, me imagino. Panamá. Yo dije, ¿qué le pasó a Valeria? Valeria,
cortó. Él hace así con del tamacuro. Sí. Son en reclamación. Son en reclamación. No, así. Bueno, qué o sea, bola, básicamente, me volvió papilla eso. Pasando pena siempre. No, bueno, básicamente para mí la tipografía son personas, literalmente cada familia tipográfica es una persona y un estilo de morfología. Tienen una personalidad, qué bola. Tienen una personalidad distinta. Cada letra del alfabeto tiene su personalidad. De hecho, tiene sus partes, pues. Algunas tienen pecho, otras tienen pancita, otras tienen brazos. Entonces, como te digo, son personas, pues. Y cuando las identificas así, no sé, a mí me parece que es lo más brutal, pues. Me parece que la tipografía es el lenguaje real del mundo. De hecho, un mensaje sin tipografía básicamente no existe. De hecho, en tipografía 2, cuando hay tipografía 2, me hicieron hacer ese ejercicio de darle personalidad al abecedario. Al abecedario. No a todo, pero sí como a letras aleatorias y a números, ¿no? Pero me acordé mucho, de hecho, cuando lo hice a ti, porque, a ver, creo que uno de los principales trabajos lo vi por ti y luego ya entendí ese famoso sistema que utilizan hoy en día que se llama 360 días de tipografía, algo así. Lo quería decir en inglés, pero no quiero quedar mal aquí. Un challenge, eso es un No, challenge. eso es un challenge. Es un challenge que. Claro, que pero es un challenge que que hace que los artistas que hacen este tipo de cosas exploten su imaginación. ¿Me entiendes? Sí, totalmente. O sea, Yo he según visto- su herramienta, según Por ilustrador, eso. o sea, realmente puede ser, o sea, no solamente tienen que ser diseñadores gráficos como tal, sino cualquier persona ni siquiera que sea ilustrador o que quiera plasmar una letra, Por o sea, eso. o un tema, pero es brutal, o sea, los resultados son increíbles. ¿Qué es lo que tú Incluso dices? ya- No tiene que ser, a juro, un diseñador o no, a juro, tienes que hacerlo con los programas de diseño. No, Yo vi, para nada. de hecho, un amigo me recomendó una página donde hacían esas mismas cosas que tú haces en tu cuenta, pero lo hacían con comida. Y hacían Bueno, tipografías también, con sí, comida sí. Oye, eso Sí, está sí, maravilloso. y espectacular. O sea, una cosa que yo dije, esto está pasadísimo. Sí, Ahí es donde explota la creatividad de todo el mundo. sí, como te digo, no, sí que o sea, el tema de la tipografía es algo súper extenso, pero me parece que es la base de la comunicación como tal, pues. Claro. Desde que se inventó la comunicación, desde que el hombre empezó a entenderse por sonido, el siguiente paso fue la escritura, Por Ujú. supuesto. ya sea en jeroglíficos, ya sea en cualquier forma de Y ya por expresión. ahí es Entonces, todo o sea, como te digo, historia, la comunicación visual y gráfica parte desde que el ser humano plasmó algo en cualquier superficie. Exacto. Correcto. Y que eso fue entendido por otra persona igual a él. O sea, es increíble. Sí, de hecho es brutal eso. Obviamente para los que están empezando por primera vez a conocer a Alfredo Guete, y Conocido en los bajos mundos como Alfredo Juguete. Alfredo Juguete o Nada de eso. Suena aquí. Alfredo Juguete o Alfredo Gueto, ¿no? De la gueto. De la Gueto. De la gueto. La sensación Alfredo- del bloque, La sensación papi. del bloque le dicen a él. Alfredo en su cuenta de Instagram, él representa a través de la tipografía diferentes sensaciones visuales, dándole personalidad y características a sus tipografías, y son unas cosas increíbles, y yo del tiempo que tengo conociendo a Alfredo, sé que él no es el tipo de diseñador que todos los días postea algo, pero cuando postea algo es una super bomba y es un trabajo demasiado pulcro, demasiado limpio, con demasiados detalles, y se nota que es un trabajo que pasó por un proceso, lo analizó, lo pensó, investigó y trató de comunicar, como él lo dijo bien, comunicar algo a través de eso, ¿no? De crear una sensación. De crear una sensación Sí. visual a través de la mezcla de elementos, personalidades y tipografía, que eso es increíble. O sea, cuando tú dominas eso, realmente tu creatividad es un ejercicio creativo muy, muy, muy bueno. Sí. Y bueno, por lo menos en esta parte que la que estoy terminando ahora, es algo que también es algo fundamental para los comunicadores como tu responsabilidad. Porque Ujú. como te digo, los diseñadores son las personas menos inocentes de la vida. O sea, nosotros hacemos todo con un fin, con un propósito, Ujú. para causar una sensación o un comportamiento en alguien. Por Exacto. supuesto. Va a sonar súper egocentrista, Ujú. pero básicamente dominamos las masas. Ujú. Por supuesto. Suena bien o mal, pero sí, o sea, nosotros por medio de un mensaje
puedes decidir que la persona vaya y coma, se sienta triste. vaya y compre ropa si es un tema consumista. O sea, como te digo, puedes hacerlo como dicen, para el Dios o para el diablo. O sea, como te digo, la vaina es que tú, con tu responsabilidad social, que es algo que tiene que ser fundamental, Exacto. porque cuando te enseñan a comunicar, tú tienes que tener la responsabilidad de que estás comunicando algo. Ujú. O sea, yo puedo hacerte un cartel que pueda promover la violencia, y eso no está bien. Correcto. Exacto. ¿Ves? Y por más que sea el mejor cartel de la vida, está promoviendo algo negativo. Exacto. ¿Ves? Entonces, eso que también es algo que quisiera por lo menos dar mi opinión, pues, respecto de eso. No, aquí que tienes eso el no espacio. que eso no se debería perder, que es el tema de la responsabilidad social Claro. de los comunicadores con respecto a su trabajo y con respecto al mundo donde viven. Correcto. Porque no puedes tampoco como que obviar el contexto en el que te mueves, y si puedes sumar algún mensaje, hazlo desde tu trinchera, desde tu herramienta, si eres ilustrador, si eres fotógrafo, si eres diseñador. O sea, más allá de que tu trabajo tenga nivel estético, compositivo, teórico, más allá de que contenga todo eso, creo que el valor agregado de que tengas una responsabilidad, de que el mensaje de que dejas al mundo sume, Por supuesto. es lo que primero más te llena a ti, porque realmente te llena, y segundo, es una de las verdaderas misiones que tenemos nosotros. O sea, nuestra misión, tampoco quiero sonar feo, pero nuestra misión no es solo vender cosas. Por O supuesto. sea, nuestra Es dar misión mensajes, es sumar algo a la gente. crear Mucho. mensajes, o sea, y por Exacto. eso capaz De hecho, las campañas hoy- las campañas más impresionantes del mundo no solo trataron de vender algo, sino comunicar. son las más humanas. Exacto, son las comunicar. campañas más humanas. Y de eso, Como y ahora es ahí donde está el valor agregado de por qué existen comunicadores visuales, diseñadores, ilustradores, fotógrafos, videógrafos, y está este conglomerado de personas que su objetivo principal, además de saber editar, saber grabar, saber configurar una cámara, saber utilizar los programas, saber de colorización, de teoría de color, de saber cómo manejar todo, es comunicar. Ese es como un médico salvar vidas, nosotros es comunicar, como un arquitecto construir edificios y estadios y casas y áreas recreativas, es para nosotros comunicar y dar un mensaje, ¿no? Y si tu misión es comunicar y llevar un mensaje, tu meta debería ser llevarlo a nivel más macro posible. Por Exacto. supuesto. Exacto. Y si más si es un buen mensaje, ¿sabes? Si es un Exacto. mensaje positivo que suma a la sociedad, desde que estés en un lugar donde lo puedas transmitir a más personas, mucho mejor. Exacto. Increíble, de verdad que eso está, es importante que la gente lo sepa, y por supuesto a lo mejor, como siempre decimos, las personas que nos escuchan varían las edades, personas que a lo mejor están entrando a este mundo puedan comprender, y personas que a lo mejor estén dentro ya de este mundo trabajando, que no lo comprendan, lo empiecen a comprender, y con la experiencia que tú tienes, pues a lo mejor esto puede ser un valor no agregado, sino súper agregado a su mentalidad, y creo que este es el canal adecuado para poder transmitir y comunicar eso, ¿no? Exacto. Que al final ese es nuestro objetivo como Que podcast. el único objetivo no es vender, sino como Exacto. dejar, como tú decías con el tema del graffiti, o sea, que estás en todas partes. El objetivo acá es dejar un mensaje a la gente que en todo lo que hagas, siempre. Sí. Como tú. Sí. Para eso tienes un don, para eso tienes herramientas. Exacto. Que es lo que yo le comenté a Valeria cuando armamos todo esto del podcast, y era eso, o sea, nosotros realmente nuestro interés no es ser los más de los más duros del ranking, o los más escuchados, o los más no sé qué. Nuestro objetivo obviamente es dar un mensaje, dar algo para que reflexionar, para que analizar, meterle mente a las cosas, y pues si llegamos a un público macro, impresionante, porque ese es un objetivo muy bueno, pero obviamente poco a poco ir sembrando ese mensaje, ¿no? Que ese es el objetivo. Ahora, para ya llegar a la meta de este conversatorio y esta charla, que está demasiado buena, que por mí podríamos durar horas y horas y horas aquí, Estamos 100% conscientes de eso. pero estamos siempre... Esta sería como la última pregunta de este meeting, y es: ¿cuáles han sido tus proyectos más ambiciosos que tú sientes como que en toda tu carrera, ¿no? Como dicen, como comunicador visual, ¿cuáles han sido tus proyectos más ambiciosos que tú dices, este proyecto me sacó algo muy positivo a mí como profesional, me sumó, me fortificó,
O sea, todo lo que abarca tener un proyecto de esos que tú dices, este proyecto me dejó algo, me dejó un mensaje, me dejó una experiencia y me dejó un valor muy importante en mi vida. Bueno, a nivel profesional, pues a nivel personal son las cosas que hago para mí y eso me llena a mí. A nivel de cliente, profesional y personal, siento que me gradué como tal en un proyecto que hice para Mercosur. Okay. Eso fue en Venezuela y fue increíble porque fue exponer mi proyecto, o sea, era la imagen para un congreso de Mercosur donde venían diseñadores de todos los países que eran de Mercosur, de Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, Colombia, y tenerlos enfrente, directores creativos, diseñadores, hasta gente de la política y todo, así, por no decir más, tenerlos enfrente y hacerles una ponencia a ellos y explicarles de qué iba el rollo. Creo que para mí con 25, 26 años fue la meta. O sea, a nivel profesional, pues en Venezuela, hablándote de Venezuela. Obviamente tengo muchas metas personales como diseñador, como a nivel de marca, no sé, un día diseñar el branding para una aerolínea y ver mi imagen gráfica en un avión a 5.000 metros de altura. Exacto. O diseñar, o diseñar un cover para una banda, ya sea retirada o nueva, ¿sabes? Pero que salga en físico. Son como cosas, pero la meca para mí creo que fue eso, un proyecto para Mercosur. El que no sabe qué es Mercosur, es una organización internacional, claro. Y que por la calidad de personas que conocí allí, por y por el tema, de hecho, en ese momento me querían que me fuera para Uruguay para estar allá con ellos y estar en otro lugar, pero obviamente no era el momento, así no tenían que hacer las cosas y claro, las cosas pasaron como tienen que ser. Pero sí, creo que para mí fue eso, porque fue un proyecto de Mercosur y fue con la Embajada Francesa de Caracas y realmente para mí intercambiar muchas ideas con personas de otras culturas, otros países. Claro. Y crear relaciones públicas, que eso también es algo muy importante, ¿no? Sí, creo que eso fue en Venezuela, o sea, después de que todo empezara a cambiar de esa forma tan drástica, fue uno de los proyectos que más me llenó y que yo dije, wow, no lo vi llegar, no lo vi venir, como muchas cosas que te pasan cuando estás en esto preocupado de lo que tienes que preocuparte. Pues. O sea, si estás a lo tuyo, esas cosas pasan y ya. Exacto. Y como te digo, siempre son, como digo, cada victoria es un camino más al éxito y por ya, supuesto. Pero no son cosas como que te puedes quedar ahí como que viviendo de eso, claro, el pasado, o qué pasó, o sea, para mí ha sido una de las experiencias más brutales porque me lo preguntan, pero a nivel de meta, creo que la lista nunca la voy a cumplir, pero por supuesto, la tienes ahí. Sí, es que es importante pues saber si de ahí de tu proceso profesional y tu camino has tenido esos momentos donde tú dices, recuerdo este proyecto, recuerdo esto y en verdad me lleno mucho y eso es increíble. Y sobre todo es importante que lo que dijiste, que más que cualquier cosa tus proyectos personales te llenan mucho, porque a veces uno cree que los proyectos que más te llenan son los clientes que consigues y que les haces proyectos. No, a veces los proyectos que más te llenan son esos proyectos que tú haces para ti, que sabes que no vas a lucrar de él, sino que es algo que tú mismo dijiste, bueno, hoy tengo ganas de hacer esto, me voy a sentar a hacer esto, lo voy a desarrollar y termines haciendo una tipografía súper increíble o termines haciendo el branding de una marca ficticia que no existe, pero que te quisiste hacer desde el detalle 1 hasta el 1000. Que a veces uno piensa, no, pero porque obviamente la persona vacía que no piense más allá dirá, bueno, pero ¿por qué vas a perder el tiempo haciéndote un branding de una marca si no estás ganando nada de dinero con eso y ¿para qué? ¿Para tenerlo ahí? A veces esos proyectos son los que te dan el acceso o la clave para conseguir clientes y que la gente vea tu trabajo y tu potencial realmente, más que todo. Sí, a veces pasa, bueno, a mí en mi caso, o sea, como te digo, yo lo veo de una forma muy natural, pues, y como te digo, nunca veo desde el punto de vista del ego ni nada de esas cosas, simplemente a mí los últimos 2 trabajos que he tenido han sido producto de que la gente ha visto mi Instagram y ha visto las letritas, ¿sabes? Por supuesto, exacto. Porque para las personas las letras, sí, la gente las letras. Pero como qué bonitas tus ahí, letras. Exacto, pero como creo que, no sé, creo que se ven bien, o sea, a la gente le gusta. No, son brutales, la gente la ha visto, la ha gustado, me han contactado. El Instagram para que vean claro. Un poquito su... Y después de eso es que me piden el book de portafolio, que es como digo yo, bueno, si yo les mando el Instagram, si les gusta lo que ve ahí, bueno, yo les mando exacto. El PDF con mi portafolio, ahí sí ven las cosas. Oye, ahorita que haces que conecto esta que no me imaginé que íbamos a conectar con eso. ¿Eres de portafolio digital o todavía tiras tu PDF con tus proyectos? O
sea, No, ¿tienes yo- un o sea, yo Behance o? Bueno, para que tú veas, o sea, yo tengo mi PDF, o sea, claro, la vaina es que, bueno, yo me acuerdo de una pana hace poco, me dijo, "Oye, ¿qué tal? ¿Cómo tienes un portafolio de 50 páginas? Tú eres loco y tal". ¿Qué coño? ¿Qué es eso? ¿Una Sí, qué bueno. enciclopedia? Claro, pero claro, es que como te digo, son tantos trabajos, o sea, en este sentido ya son casi 10 años diseñando. Ujú. Y claro, tuve la bendición también desde antes de estar en la parte final de la carrera, ya tenía empleo, ¿sabes? Entonces Por también supuesto, eso es ya. una cosa que me dio mucha mecánica, pues, Claro. que ya Claro. estaba un Ya estudiante entras en todavía, el ya. mundo. Lo mejor que puede Pero- hacer una persona que estudia diseño es meterse como A trabajar. practicante, como lo que sea, al campo de una vez. Porque eso te va a fortalecer a nivel educativo y en el campo. Sí, y bueno, básicamente eso, pues se me fue un poquito de la olla, pero sí. No te preocupes, pero no, es increíble, ¿verdad? Bueno, el único consejo que te damos. Cuéntanos lo que estabas diciendo. No, que sí tengo un behind, como te digo, es que he llevado el proceso así, o sea, llevé primero el proceso, tengo el book primero tenía mi book, mi PDF y mando mi PDF, pues. Luego, bueno, ya como me aburrí de la cosa plana, empecé con la animación y la cosa, entonces ya, bueno, hice el behind, me animé y puse el behind, entonces ahí lo tengo que ir llevando y tal, pero como también la parte audiovisual me llena mucho, entonces ya las cosas quiero que sean en movimiento, entonces ahora quiero que toda esa gráfica plana, ya montarla en digital, Pueda ya en verse. movimiento, pues muchas cosas. Ya tenga pues. más un sentido. Pero sí, o sea, Entonces, para cerrar, queremos decirte y que nos deja a nosotros y a todos los que nos ven y nos escuchan, ¿qué consejos puedes aportar tú a las personas que están empezando en el mundo gráfico, en el mundo del arte, en el mundo del diseño, que quieren empezar, pues, o que están, o sea, porque puede haber gente que ya está, como puede haber gente que quiere ya como que irse por ese lado? O sea, ¿qué les aconsejarías tú como persona que lleva un montón de años en esto? bueno, que primero que todo, fácil es llegar, lo difícil es mantenerse. La constancia, No, bueno. la constancia es fundamental en esto. Y que todo es trabajo de hormiguita, tú contigo personal. O sea, es tú contra ti. Si tú eres tu competencia, tu primera competencia eres tú mismo, no va a haber techo para la evolución. Ten tus referencias, Por supuesto. ten tus influencias, ten tus mentores. Y si puedes colaborar y sumarle a personas que quieran aprender de ti, hazlo. Pero no desde el punto de vista de que eres el sabiondo. Simplemente dale y dale y dale. Y cuando tú te concentras en eso y te enfocas en eso, sin ver para los lados, te enfocas en eso, cuando vienes a ver, tienes 30 proyectos en el bolsillo y no sabías ni cuándo ibas por el 10º. Entonces eso, cuando vienes a ver, es una semilla que va creciendo y solo el tiempo te da eso. Y es la constancia. Solo eso. Creo que eso es la base fundamental para eso, para mantenerse. No, está Excelente. está súper completo eso que acabas de decir y tiene mucha lógica y en verdad pues es algo que va a quedar aquí plasmado en este podcast para que obviamente el que lo escuche en su momento se sienta a reflexionar y a recordar lo que se habló aquí y seguramente le va a sumar mucho y espero que así sea, ¿no? Bueno, nada, Alfredo, de verdad que estamos hiper agradecidos por tenerte acá, no solamente como una entrevista, sino que obviamente yo personalmente y creo que Valera también aprendimos muchas cosas de ti, de lo que nos hablaste. Creo que, o sea, Pocotón. ¿me entiendes? O sea, nosotros aquí no solamente, como tú dijiste, no venimos a ser como los que llevan la batuta, los hosts, por decirlo así, sino también queremos aprender de los artistas y aprender de su forma de pensar, de sus procesos, de las cosas que los hacen ser como son y lograr las cosas que han logrado. Y para nosotros, personalmente, es un placer tenerte aquí y sabes que acá tienes unos dos buenos amigos con quien hablar, con quien hacer featuring, con quien compartir, con quien tomarte unas birras y nada, pues te queremos bastante, de verdad. Esperemos que pues lo que te queda de camino profesional y personal pues sea de éxitos y de acumular experiencias y grandes momentos en tu vida que obviamente te van a sumar muchísimo. Amén, amén. Gracias, chicos. Gracias y bueno, se hace lo que se puede. No, gracias Bueno, a y ti. que recuerden seguir a Alfredo en sus redes Por supuesto, sociales, no se iba a que pasar. es- Dinos tu Instagram. Hi, my name is Alf. Hola, mi nombre es Alfredo. Hi, my name is Alf. Exacto. Así. Paz. Ya, Síganlo en sus redes sociales. Tiene una cuenta súper increíble con tipografía. letricas, con las letricas. Son increíbles, de verdad se la van a vacilar mucho. Van a disfrutar. Cada letra tiene una historia.
que sin que él la escriba en los captions, nada más con verla te hablan más que suficiente. Y síganos a nosotros también. Entonces, nada, aquí cerramos también el a episodio nosotros. con Alfredo. Síganos en nuestras redes sociales como Valeria MZC, KMT Shot. By.local y Arroba, local podcast exacto. piso en Twitter para estar actualizados de los futuros episodios que vamos a estar sacando. Y por supuesto, compartan este video, suscríbanse y activen las notificaciones para que sepan cuándo vamos a estar subiendo episodio, el siguiente episodio, pues nada. Entonces, bueno, nos despedimos. Paz y amor. Y